¿Fue la Argentina una potencia? ¿Por qué ya no lo somos? ¿Por qué nuestro país no siguió el camino de Australia o Canadá? ¿Es el modelo de industrialización por sustitución de importaciones viable? Y si se aplicó, ¿por qué no somos un país industrializado? ¿Es nuestra decadencia culpa del peronismo? Intentaremos dar un brevísimo repaso de la historia argentina, comenzando en 1880, pasando por la crisis de 1890, de 1913, de 1929, la década infame, el peronismo 1 y 2, los gobiernos militares y radicales, el peronismo tercera parte, esta vez es personal, el golpe del 76, la vuelta a la democracia con hiperinflación, Menem, la remake noventosa del peronismo, esta vez es liberal, la crisis del 2001 y por último, Néstor, una nueva esperanza para la fuerza peronista. El modelo agroexportador. Contexto mundial. Hacia 1870, el mundo estaba dividido entre los países productores de materia prima y los países industrializados. La revolución industrial occidental, sumada a la caída de China como potencia económica y la caída del Imperio Español, había convertido a Inglaterra en la primera potencia económica, política e industrial del mundo. Su enorme maquinaria industrial requería del suministro constante de materias primas del resto del mundo. Pero en 1873 se produce una crisis mundial. Inglaterra comienza a perder mercados en todo el mundo, o sea, deja de vender su producción a países como Estados Unidos o Alemania, países que empezaban a proteger sus industrias. De esta forma, sus viejos compradores pasan a ser competidores a nivel internacional. Para lograr mantener sus ventas, Gran Bretaña se interesa en los mercados como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Uruguay y Argentina. Entonces, ¿por qué el desarrollo económico argentino no siguió el camino de otros países similares de aquella época, como Australia o Canadá? Una de las principales diferencias es la estructura de tenencia de la tierra. Entonces, ¿cómo hicimos los argentinos para repartir nuestras tierras? Una nueva gloriosa nación. La campaña del desierto había provisto al Estado argentino de millones de hectáreas cultivables. Según la ley de inmigraciones, estas tierras debían destinarse a los recién llegados de Europa, para que se establecieran como pequeños propietarios rurales. Sin embargo, esto no sucedió. Entre 1876 y 1903, 1800 terratenientes, todos ellos vinculados económica y familiarmente con los diferentes gobiernos de la época, se quedaron con 42 millones de hectáreas. Estas prácticas, comunes a toda Latinoamérica, generaron concentración de tierras y latifundismo. Un latifundio es una enorme extensión de campo perteneciente a una sola persona. Los latifundios poseen bajo rendimiento, ya que al tener tantas hectáreas de tierra, suele trabajarse solo la parte más rentable, dejando la tierra de fertilidad media y baja sin utilizar. Además, los latifundios suelen tener un bajo nivel de desarrollo tecnológico y mano de obra empleada en condiciones precarias. Antiguamente, los señores feudales cobraban una parte de su producción a los campesinos. Ahora, los grandes estancieros cobran mediante el alquiler una parte de su producción a los productores agropecuarios, ya sean trabajadores o empresas agropecuarias. Ese alquiler que le cobran después se traslada al precio de tu comida. En Australia, por ejemplo, donde las tierras le pertenecían originalmente a la corona, cuando se realizaba una adjudicación, o sea, cuando se le concedía el terreno a algún ciudadano, se le exigía a este nuevo dueño una explotación productiva y mejoras en la utilización de la tierra. Además, ya para principios del siglo XX, bajo la conducción de gobiernos laboristas, se llevó adelante una política tributaria tendiente a combatir la concentración de tierra en pocas manos. En Canadá ya predominaba originariamente la explotación de medianas extensiones, no enormes latifundios, personificada en la figura de los farmers. Estos habían obtenido las tierras de forma gratuita, siendo en este caso los farmers, o sea los productores agropecuarios, los dueños de las tierras, podían tomar créditos y de esa forma comprar maquinarias y mejorar los campos. Cosa que en Argentina no podía hacer un campesino medio, porque no le darían un crédito a un peón rural. En la Argentina, de finales del siglo XIX, no se desarrolló la industria nacional, no solo porque no fuera promovida, sino porque incluso fue obstaculizada por la más amplia apertura comercial. Esta apertura comercial
fue promovida por la élite terrateniente, que en aquella época era dueña del poder económico y del poder político, mediante el fraude. Esta apertura comercial le favorecía porque facilitaba la colocación de sus productos agropecuarios en el exterior. Un ejemplo de esto son los tratados de libre comercio hechos con Inglaterra durante el siglo XIX, tratados que solamente favorecían al interés británico, ya que claramente nuestra industria no estaba lo suficientemente desarrollada para competir con la industria más desarrollada del mundo. En aquella época, la trampa del libre comercio era que solamente podía ser aprovechado por los países más desarrollados. Un ejemplo de esto es que nosotros no teníamos ni siquiera una marina mercante. Sin marina mercante, dependíamos de que los ingleses vengan a nuestro puerto, compren, por ejemplo, una tonelada de trigo a 200 libras y después vayan a Europa y la vendan a precio internacional, a 400 libras. De esta manera, ellos se quedaban con las ganancias producidas por nuestro esfuerzo, por nuestro trabajo y por nuestro suelo. La poderosa élite que gobernaba el país tenía como principales características una cultura fuertemente rentística. Sus principales ingresos provenían del alquiler de la tierra, una conducta en el poder antidemocrática, basada en la marginación de gran parte de la ciudadanía, la corrupción y el fraude electoral. Esta élite terrateniente no necesitaba invertir en capitales de riesgo, como la industria automotriz, que estaban haciendo en aquella época. Por eso, los capitales vinieron casi en su totalidad del exterior, de Inglaterra, para crear la infraestructura del aparato agroexportador. Un ejemplo de esto es el ferrocarril. Habiendo explicado ya la estructura de poder en la que se desarrollará nuestra historia, toca contar la historia argentina. ¿Cómo era la Argentina de finales del siglo XIX? Este cuadro, que demuestra que la Argentina en 1895 fue el país con mayor PBI per cápita del mundo, es totalmente falso. Explicaré cómo se construyó al final del video. No es fácil conseguir cifras de aquella época. Sin embargo, en nuestro primer censo, llevado a cabo en 1869 por el gobierno de Sarmiento, se estableció que el territorio argentino era habitado por casi 2 millones de personas, sin contar pueblos originarios, que había una gran cantidad de territorio desocupado, que el 71% de la población era analfabeta y que el 75% de la población vivía en condiciones de pobreza. En la Argentina liberal de finales del siglo XIX, eran tan leoninos los tratos que se hacían con los bancos ingleses que llegamos a pagar solo de intereses con el 20% de nuestras reservas en 1881. Pero la deuda seguía creciendo. En 1888 usamos el 49% de nuestras reservas para pagar intereses. La deuda seguía creciendo, por lo que en 1889 usamos el 66% de nuestras reservas solo para pagar intereses, y al año siguiente entramos en default. Esto nos llevó a la crisis de 1890, de la cual tardamos más de 10 años en recuperarnos, para volver a los niveles de bienestar que teníamos en 1889, que tampoco eran muy buenos. A partir de 1895, Argentina comienza a salir de la crisis, y a partir de 1900, Argentina comienza un periodo de crecimiento económico. Este crecimiento está dado, entre otras cosas, por la suba internacional de los precios de nuestras materias primas. Sin embargo, este crecimiento no es disfrutado por toda la población y no llega a todos los argentinos. En 1904, Roca designa a Joaquín B. González ministro del Interior. Este envía al catalán Bailet Macé a hacer un informe sobre las condiciones de vida de las clases trabajadoras en el interior del país. Según él, aún a principios del siglo XX, una parte importante de la población, ya sea en campos o ciudades, vive en los umbrales de la pobreza. A todo esto se le suma la crisis de 1913. El conflicto balcánico que anticipó el estallido de la Primera Guerra Mundial desata una crisis política y económica en Europa. Entonces, el Banco de Inglaterra aumenta su tasa de interés, lo que provoca la reversión del flujo de capitales extranjeros hacia Argentina y le impide financiar el déficit de su balanza comercial. Cada vez que Inglaterra necesitaba financiarse, subía su tasa de interés. ¿Cómo funciona la tasa de interés? Depositas 100 libras en el Banco de Inglaterra y te devuelven 110 al final del año.
En este caso, Inglaterra necesitaba financiarse rápidamente y lo consiguió subiendo la tasa de interés para poder financiar los gastos de la Primera Guerra Mundial. Pero eso hizo que nuestra banca se quede sin libras, se quede sin plata. Entonces entramos en una crisis que hizo quebrar muchas empresas y además perdimos toda la inversión extranjera, porque a esto se le suma que las inversiones en nuestro país, los capitales invertidos, venían casi en su totalidad de Europa. Y Europa estaba financiando la guerra, no podía andar invirtiendo en Argentina. Como teníamos un modelo tan dependiente de los bancos ingleses y tan dependiente de la inversión extranjera, esto fue catastrófico para nuestro país. La tasa de desocupación creció del 5% que había en 1912 al 13% en 1914, al 17% en 1916 y en 1917 1 de cada 5 argentinos estaba desocupado, 20% de desocupación. Había 400.000 desocupados frente a 1.800.000 ocupados. Entre 1913 y 1917 el PBI se contrajo un 20%. Esta recesión profunda y prolongada superó incluso la de la Gran Depresión de 1929. Pero no todo fueron malas noticias. En 1916 elegimos a nuestro primer presidente democrático en la historia, Hipólito Yrigoyen. La era del fraude había terminado y comenzaba la democracia de masas. En conclusión, los datos de vital importancia de este periodo histórico son la concentración de la propiedad de la tierra, el endeudamiento externo y una ideología rectora, el liberalismo económico. No fue un periodo de progreso o crecimiento continuo como se suele creer. La expansión económica y productiva resultó evidente, pero con crisis importantes en su transcurso, debido primordialmente al endeudamiento externo. Además, esta élite terrateniente de la que tanto les hablé es lo que más tarde el peronismo denominará oligarquía. Será uno de sus máximos enemigos, en lo discursivo, en lo político y en lo económico. Me faltó aclarar una cosa respecto a nuestro PBI, el más alto del mundo. Argentina no contó con estimaciones precisas y continuas de su producción y sus habitantes hasta la creación del Consejo Coordinador de Investigaciones, Estadísticas y Censos, en julio de 1946. Una estimación posterior hecha por la CEPAL intentó reconstruir las estadísticas de producción desde el año 1900, pero la CEPAL decidió no publicarlo, probablemente porque sus estimaciones no eran lo suficientemente precisas para hacerse cargo de esos números. Madison tomó ese trabajo no publicado de la CEPAL y supuso que el crecimiento anual del producto por habitante entre 1870 y 1900 fue el mismo que entre 1900 y 1913, un supuesto que pasa por alto la crisis de 1890, por ejemplo. Con esto no estoy diciendo que no haya estadísticas previas a 1946. Lo que estoy diciendo es que no eran estadísticas continuas y precisas a lo largo del tiempo. Lo que estoy diciendo es que Madison se basa en cifras inventadas. Y no se basa en cifras de aquella época. Agarra cifras de una reconstrucción que se hizo hace poco tiempo y las traslada a un periodo del pasado que no tiene nada que ver. Es como si yo agarrara las cifras del 2003 al 2008, salteándome la crisis del 2008 y saltándome la crisis del 2001, y digo que toda la historia argentina tuvo el mismo crecimiento. En este planteo se basa la estadística hecha por Madison para afirmar que somos el país número 1 en PBI per cápita en 1895. En todo caso, el modelo liberal cayó tras la crisis que comenzó con el crack del 29. Nuestro país, con una economía tan abierta, sufrió de lleno el impacto. Las exportaciones se fueron al piso, la balanza comercial era enormemente deficitaria, o sea, salía del país más plata de la que entraba. El PBI per cápita se contrajo un 20% entre 1929 y 1932. Ya que nuestro país no estaba industrializado, comenzaron a escasear bienes industriales y otros bienes de consumo masivo. Las naciones del mundo tomaron medidas proteccionistas y aislaron sus economías. El modelo liberal no pudo sostenerse más tiempo y comenzó una nueva etapa, la industrialización espontánea. Pero hablaremos de esto en el próximo video. Gracias por ver. Ahora les dejo adjuntadas las fuentes en las que me baso para hacer todo este video y de fondo un video de Perón hablando de la oligarquía. Hace poco tiempo, esta Plaza de Mayo
sido testigo de una infamia más de los enemigos del pueblo. Ellos buscarán diversos pretextos. Habrá razones de la libertad, de la justicia, de la religión, pero una sola cosa es lo que ellos buscan: retrotraer la situación a 1943. Compañeros, o luchamos y vencemos para consolidar las conquistas alcanzadas, o la oligarquía las va a destrozar al país.